Les bendiga, hermanos. El día de hoy nos tocaba ver el estudio 16 sobre la primera carta del apóstol Juan, pero vamos a hacer una pausa. La próxima semana tendremos este estudio número 16 y se responderá preguntas clave, como por ejemplo, yo puedo estar en la iglesia, puedo estar gozoso, puedo estar tal vez alegre de conocer a Cristo y no ser salvo. Y al final de cuentas, no ser hijo de Dios. ¿Cómo se sabe? ¿Cómo puede usted estar seguro y evaluar su vida si es o no hijo de Dios? En preparación a ese estudio que veremos la próxima semana, hoy vamos a ver un tema, hermanos, que nos va a preparar precisamente para ese estudio de la próxima semana. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 7, vamos a leer también. Este texto está en la carta del apóstol Juan que estamos estudiando, y el tema se llama el antes y ahora en nuestra vida. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 17. Versículo 7, dice así la palabra del Señor, primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre bendito, Señor, que tu palabra santa hable a nuestras vidas esta noche. Tócanos con tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor. Todo lo que hemos estado estudiando en la carta de Juan nos está llevando a abrir nuestros ojos. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios y los hijos de Satanás, Señor? Que cada uno de nosotros esté seguro de su salvación, que esté seguro en quien ha creído. Que evaluemos nuestra vida, Señor, cada día, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En las iglesias podríamos decir que llegan tres clases de personas. Están los visitantes, los simpatizantes y los creyentes, los que son hijos de Dios. Conocí una ocasión, una hermana que su esposo no era cristiano, pero llevaba años asistiendo en la casa de Dios, la acompañaba a ella. Incluso cuando llegábamos a su casa y había una oración, ahí estaba, ahí sentado. Pero cuando le decían, ¿cuándo le entrega usted su vida a Cristo? ¿Cuándo? Después, ustedes, yo no le pido a mi esposa que busque a Dios. Él es un simpatizante. No es salvo, pero tampoco niega las cosas de Dios. Entonces, los visitantes, por ejemplo, en la iglesia, los visitantes, mira, no importa si no trajiste Biblia, si tú eres un visitante, eres bienvenido. No importa si no viniste bien vestido a la casa de Dios, no importa si viniste solo o acompañado, todos los visitantes son bienvenidos. Si tú nos estás visitando esta noche, déjame decirte que Dios tiene buenas noticias para ti. Dios quiere perdonar tus pecados y además quiere bendecirte. Y nuestro mayor anhelo es que tú conozcas a Dios. Aquí a través de las alabanzas, a través de los mensajes, te vamos a hablar de Cristo. Nuestro mayor anhelo es que tengas un encuentro con Dios. Y tu vida va a cambiar completamente para bien el día en que tú decidas acercarte a Dios de todo corazón, entregarle tu vida. Los visitantes, los simpatizantes también son bienvenidos. Sin embargo, tengo una palabra para ti: no te engañes. Un simpatizante es el que viene a los cultos de vez en cuando. Un simpatizante es el que está de acuerdo en buscar a Dios, está de acuerdo con la Biblia, incluso llega a participar en algunas actividades de la iglesia. Pero la gran diferencia es
que no quiere compromisos con Dios. No quiere bautizarse, no quiere comprometerse con Dios. Podríamos decir que quiere jugar al cristiano, a ser cristiano. Quiere seguir una religión, pero no a Cristo. Quiere recibir la ayuda y la bendición de Dios sin estar cerca de Él. Quiere aparentar estar cerca de Dios e ir al cielo, pero no somete su vida a la palabra de Dios. Qué bonito es venir a los cultos, escuchar las alabanzas, los cantos, todo, pero cada mensaje que se predica entra por una oreja y sale por la otra y sigue con su misma vida de siempre. Si tú estás en esta posición, ten cuidado, porque de nada sirve que vengas, que escuches, que estés de acuerdo, como en el ejemplo de el esposo de esa hermana que les ponía. Llegaba a la iglesia, estaba en la casa, participaba en las actividades, no que va a haber oración, ahí estaba sentadito en una silla, pero no quería acercarse a Dios. Si Cristo venía, él de todas maneras se va a quedar, aunque él dijera, pero si yo iba, yo acompañaba a mi esposa, pero nunca quise entregar mi vida a Cristo. Así que si no te comprometes con Dios, solo te estás entreteniendo y al final no serás salvo. ¿Cómo saber si eres un simpatizante o un creyente? Como dije, visitantes, bienvenidos. No importa cómo vengas, tú eres bienvenido. Simpatizante es el que ya ha venido varias veces, pero no quiere compromisos con Dios. ¿Cómo podemos cambiar de simpatizantes a creyentes? Fácil. En tu vida debe haber un antes y un ahora. En tu vida debe haber un antes y un ahora. Antes era así, ahora soy de esta manera. Por ejemplo, punto número 1, antes abandonábamos a Dios como Adán. Antes abandonábamos a Dios como Adán. Génesis capítulo 3 versículo 8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En lugar de encontrarse con Dios, dice aquí, se escondía de Dios. Adán sabía que había pecado y se sentía mal porque había pecado, se sentía sucio. En lugar de buscar la ayuda de Dios, de decirle, ten piedad de mí, perdóname, se escondía de Dios. Se escondía. Cometí una falta, ya no voy a los cultos. Me siento mal, no, ya mejor no llego a la iglesia. ¿Tú crees que con eso vas a restaurarte? Al contrario, te hundes más. Antes abandonábamos a Dios, pero eso era antes. Ahora andamos con Dios como Enoc. Génesis 5:22 dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Caminó con Dios. Ahora pongámonos a pensar, en tiempos de Enoc no había templos, no había Biblia, no había predicadores. Sin embargo, 300 años él buscó a Dios, buscaba a Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos Biblia, tenemos iglesia, tenemos al Espíritu Santo, mucho más entregados debemos estar? Si somos creyentes, caminamos con Dios todos los días. No solo los días de culto caminamos con Dios. No solo los días especiales, ¿sabes que viene Semana Santa? Caminemos con Dios. Viene el día de la Biblia, caminemos con Dios. No, todos los días caminemos con Dios.
no solo lo visitemos, porque si lo visitamos, somos simpatizantes del Evangelio, no salvos, no hijos. Punto número 2, antes andábamos en el error como Balaam. Antes andábamos en el error como Balaam. Y tenemos un pasaje ahí en Números 22, 21 y 22 que dice: así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Dios le dijo a Balaam: no vayas a ese viaje, no vayas a maldecir el pueblo de Dios. Pero a Balaam le dijeron: mira, si tú vas, aquí hay unos millones, aquí hay oro, todo lo que tú quieres. Balaam sabía la voluntad de Dios, pero no quería hacerla. Y como no quería hacerla, al mirar todos los presentes que les ofrecieron, dijo: bueno, mejor le pregunto a Dios, a lo mejor sí quiere que yo vaya, a lo mejor sí es su voluntad. Y dice Dios: no, mira, te vamos a dar el doble de lo... Ay, espérenme tantito. Ay, Señor, te lo pido, Señor, ¿ya estás seguro que dijiste que no? Hay muchos que ofrecen, que ven las cosas que el mundo ofrece y se la pasan preguntándole a Dios: ¿es tu voluntad, Señor? Como que piensan que si le insisten mucho a Dios, Dios les va a dar permiso para vivir como el mundo, para hacer las cosas del mundo, para tolerar los pecados del mundo. Por ejemplo, hay jóvenes que cuando van a escoger su pareja: mire, este muchacho sí, pero no es cristiano. Ay, Señor, clamo por su salvación. Es más, el domingo llegó al culto. ¿Verdad que sí, Señor? ¿Verdad que sí? Yo creo que sí es tu voluntad. Dice Dios: no. Ay, lo voy a llevar el otro domingo, Señor. Yo estoy seguro que tú algún día tocarás su corazón. Y algún día, entonces ya Dios dijo no, ya su palabra dice claramente que no, pero estamos, insiste, que queremos un sí. Pero eso era antes, como simpatizantes. Ahora andamos en la verdad. Dice 2 de Juan 1:4, dijéramos, o versículo 4: mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Me llama la atención la frase: andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora sabemos la voluntad de Dios, hermanos. No estamos como antes, ciegos. Ahora sabemos, tenemos la Biblia, conocemos la palabra de Dios y sabemos que ahí Dios nos habla, Dios nos aconseja. No como si quieres, no. Es un mandato de Dios que tenemos que obedecer. Dejemos a Dios, hermanos, dejemos de desobedecer a Dios y obedezcamos a Dios. Porque cuando decimos: mira, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, y ya la Biblia dice que no, y no, yo sé que tú puedes, ya estamos, entonces estamos con nuestros propios deseos, estamos todavía simpatizantes. ¿Qué dijimos al principio? Que los simpatizantes son los que no quieren un compromiso con Dios. Dios dice esto, pero tú dices: no, Señor, yo sé que hay otras maneras, hay otra forma. Punto número 3. Antes amábamos al mundo como Demas. Antes andábamos en el mundo como Demas. 2 Timoteo 4:10 dice así: porque Demas me ha desamparado amando este mundo
y se ha ido a Tesalónica. Demas, ¿quién fue Demas? Un creyente que incluso llegó a ayudar al apóstol Pablo. Quizás hasta colaboró con él, pero abandonó a Pablo amando a este mundo. Por amor al mundo, abandonó no solo a Pablo, abandonó a Cristo por amor al mundo. Muchos aman al mundo, las modas, más que a Dios. Aman la música del mundo más que a Dios. Las amistades del mundo más que a Dios. Pero ese tu amigo no quiere nada con Dios. No importa, pero es que es mi gran cuate, más que a Dios. Amaban al mundo, aman las cosas del mundo más que a Dios. Pero eso era antes. Ahora dejamos al mundo como lo hizo Abraham. Y mire el ejemplo de Abraham. Hechos 7, 3 y 4. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y vemos a un Abraham saliendo de su tierra, saliendo de su casa a un lugar que no conocía. ¿Y por qué salió? Salió por fe, obedeciendo a Dios. Dios le dijo: deja esto y te vas a donde yo te diga. Y lo que dijimos, los simpatizantes no se someten a la voluntad de Dios. Los hijos de Dios sí. Él dijo: yo me someto y salgo. Señor, tú sabes a dónde vamos, confiando en un lugar mejor que Dios le daría. Nosotros, como verdaderos hijos de Dios, hermanos, que le amamos más que al mundo, dejamos todo lo que el mundo ofrece por seguir a Cristo, pues nos espera algo mucho mejor que Él nos ha prometido. Así que si somos simpatizantes del Evangelio, no vamos a ver las cosas espiritualmente, solamente las veremos en la carne. Es que aquí tengo una mejor posición social, o es que quiero este puesto en la iglesia, o quiero tener la aprobación del mundo, quiero tener esto en la carne, pero no en la fe como Abraham. Abraham estuvo dispuesto a dejar todo por obedecer a Dios, por seguir a Dios. Y así también, hermanos, debemos hacer nosotros. Demas amó al mundo más que a Cristo. Punto número 4. Antes vivíamos en la incredulidad como Israel. Y dice Romanos 11, 20 y versículo 22, dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y la incredulidad de Israel le llevó a la perdición, aunque tenía la ley de Dios en su mano, aunque vio el poder de Dios, no creyó. Muchas veces confió en sus fuerzas o confió en otros dioses en lugar de creerle a Dios. La incredulidad de Israel. Pero ahora, hermanos, nosotros vivimos en la fe como Moisés. Hebreos 11, 24 al 28 dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y vemos a un Moisés moviéndose por la fe. ¿Cómo por la fe? Sí, no vio nada. Llega, se ve la zarza y le dice Dios: tú los vas a liberar, y cuando sean liberados me vendrán a adorar a este monte. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿Dónde está el ejército? ¿Cómo va a ser? Confíe en mí, dice Dios. Y por la fe nosotros ahora, como hijos de Dios, cuando estamos enfermos, clamamos a Dios: sáname, Señor. Lo hacemos por la fe, no porque estemos viendo aquí tal vez algo ya listo. Por la fe confiamos en que Dios nos va a sacar adelante de todos los problemas. Por la fe preferimos dejar a un lado los deleites de este mundo para venir al culto y pasar un tiempo con Dios. Por la fe. Ahora es por la fe que salimos adelante, hermanos, y que tenemos esperanza. Todo es por la fe. Confiamos en el Señor. Confiamos en un lugar especial, en una recompensa cuando tengamos que enfrentar la muerte. Confiamos que Dios está con nosotros, todo por la fe. Pero si somos simpatizantes, diremos como Tomás: hasta no ver, no creer. Yo primero voy a ver claro cómo están las cosas. Y eso nos va a llevar a perder el tiempo haciendo como que confiamos en Dios, cuando en realidad vivimos ajenos a Dios por no creer a su palabra. Punto número 5. Antes odiábamos a los hermanos como Saulo. Antes odiábamos a los hermanos como Saulo. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Saulo creía que estaba bien meter a los cristianos en la cárcel. Se creía el juez de todos. Es más, todos debían creer como él creía y debían hacer las cosas como él las hacía. Y si él buscaba a Dios de esa manera, así tenían que ser todos. Si alguien no buscaba a Dios como él lo buscaba, lo perseguía. Pero eso era antes de conocer a Cristo. Cuando conoce a Cristo, ahora le conocemos como Pablo. Y vemos a Pablo amando a los hermanos como Cristo nos amó. Dice 1 Tesalonicenses 2:8: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No solamente quería predicarles el Evangelio, hermanos, dice: hasta hubiera muerto por ustedes, hubiera entregado mi vida a causa de ustedes. Este es un verdadero creyente, un hijo de Dios y no un simpatizante. Si somos simpatizantes, no tendremos paciencia con los hermanos. En vez de ayudarlos y edificarlos, les criticaremos, procuraremos ponerlos en mal. Pero si somos creyentes, les vamos a ayudar a cambiar. Les vamos a exhortar y a salir adelante. Vamos a seguir adelante, a crecer en Cristo. Porque una cosa es cuando uno ve, por ejemplo, a alguien que se bautizó, cuando uno ve que decae. Una cosa es decir: ¿y para eso te bautizaste? No, ya estás recondenado, ni te aparezcas en la iglesia. Y otra cosa es
Arrepiéntete, hermano. Te vas a ir al infierno si dejas el camino de Dios. Vente, te espero el domingo. Vamos, tú tienes que vencer. Vamos a orar juntos. Únete en la cadena de oración y vente a la oración y vente al ayuno, hermano. Deja el mundo y regresa a Cristo. Y punto número 6, hermanos. Antes andábamos en pecado como los efesios. Efesios 2, versículos del 1 al 3, nos cuenta de la vida pasada de los efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los efesios habían sido muy carnales, siguiendo la corriente del mundo, andando en los deseos de la carne. Es más, eran muy enojones, hijos de ira, dice. Pero ¿a poco no estas características del versículo 3 nos describen también a nosotros? Estas características eran cuando andábamos sin Cristo. El versículo 3 que dice: en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era antes, pero ahora andamos en el temor de Dios. Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes andan en el temor de Dios, mis hermanos. Saber que Dios nos está observando, hermanos, todo el tiempo, debe producir en nosotros un deseo: Señor, yo no te voy a fallar, yo no te voy a quedar mal, yo quiero agradarte. Tú me ves cuando voy al templo, pero me ves también cuando estoy solo en mi casa. Si somos simpatizantes, vamos a seguir en nuestros pecados. Si somos simpatizantes, no tomaremos en cuenta a Dios y diremos: bueno, me gusta vivir así como estoy. No nos vamos a sentir mal por andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y precisamente de esto vamos a hablar la próxima semana con el estudio 16 de la primera carta de Juan. Cuando tu conciencia ya no te dice nada, haces lo malo y ya no te sientes mal. Y por eso piensas: me voy a ir al cielo porque mi corazón no me reprende. Eso hablaremos la próxima semana, cómo estar seguros. En conclusión, mis hermanos, como dije al principio, si en tu vida no hay un antes y una ahora, entonces no has nacido de nuevo. Piensa un momento, si dijéramos: vamos a dar lugar a la hermana que pase aquí al frente y nos cuente cómo era antes y cómo es ahora. No, antes era una maldiciente y ahora, también lo sigo siendo. Antes era un enojón y gritoneaba todo. Todavía lo sigo siendo. Antes no, me golpeaba, pero todavía lo sigo haciendo. Entonces, ¿dónde está el antes y el ahora? Si no hay un antes y una ahora, entonces no tienes nada seguro. No se ve que Cristo ya llegó a tu vida. No hay nada seguro de entrar al cielo. No te engañes. Deja de ser simpatizante y comienza a ser
un hijo verdadero de Dios. Leamos 2 Corintios 5:17, el último texto de esta noche, todos juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Pónganse de pie, mis hermanos. La pregunta de esta noche sería: ¿hay un antes y un después en tu vida? ¿Podrías contarle hoy a alguien cómo era tu vida sin Cristo? Porque aunque hayas nacido en cuna cristiana, debe haber un antes y un después. Si no hay un antes y un después, si no hay una diferencia entre la vida pasada y la de ahora, no te engañes. Mejor ven, entrega tu vida a Cristo. Ya es tiempo que tomes en serio las cosas de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y dile: Señor, a partir de hoy tiene que haber un después. Hasta aquí quedó el antes, hasta aquí quedó esta persona. Ahora vivo para agradarte a ti, Señor. Y hermano en Cristo, ¿sientes que en lugar de avanzar en tu vida cristiana, estás retrocediendo? ¿Sientes que en lugar de ganarle al pecado, el pecado te está ganando? Ven también esta noche y dile a Jesucristo: ayúdame, Señor. Quiero cambiar, quiero vivir en santidad, quiero vivir apartado de ti, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar también por los que vienen enfermos, por los que vienen necesitados. Acérquese al altar, vamos a orar. Y mientras se acercan, vamos a cantar este coro. Tan triste y tan lejos de Dios me sentí, y sin el perdón de Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que dijo: oh, ven a la luz, ya todo dejé por andar en la luz, no moro en tinieblas ya más, ya todo dejé por seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu palabra que nos habla esta noche, Señor. Y tu palabra siempre llega a tiempo. ¿Qué hemos dejado por seguir a Jesús? ¿Qué estilo de vida? ¿Qué amistades? ¿Qué modas? ¿Qué música? ¿Dónde está ese antes y después en nuestra vida, Señor? Si no hay un antes y un después, solo somos simpatizantes. Solo nos ha gustado los cantos, el ambiente cristiano, pero no nos hemos sometido a tu santa palabra. Perdónanos, Señor. Queremos que hoy exista ese después, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón. Perdónanos y perdona, Señor, a todo aquel que no está luchando contra el pecado, que en vez de crecer ha estado decayendo, Señor. Hoy tu Espíritu Santo habla a tus hijos. Es momento de crecer, es momento de dejar todo por seguir a la luz, por demostrar que realmente somos hijos de Dios. Señor, esta noche también traemos nuestras peticiones delante de ti, Señor.